identificación y la participación de integrantes de la comunidad de práctica, buenas prácticas docentes, que son sencillamente compañeros de trabajo, personas que a partir del conocimiento, la experiencia, comparten un criterio de inquietud por la investigación científica, por la producción de conocimiento mismo, que de manera espontánea y colaborativa y cooperativa participan en este proceso. Los guiaremos a manera de ejemplo en un ejercicio que permite evidenciar cómo funciona una comunidad de práctica y el proceso que se lleva a cabo al interior de la institución educativa para conceptualizar científicamente qué es una buena práctica e identificar esos elementos diferenciadores que hacen parte de la práctica docente, que logran despertar en los estudiantes interés y ganas por aprender. Esto nos está dando una producción de conocimiento científico. Los invitamos pues a que compartan con nosotros esta experiencia. La sociedad del conocimiento dio paso a una era basada en la globalización y las tecnologías de la información y la comunicación, transformando la forma de pensar y actuar de las personas, la manera de organizarse, agruparse o articularse para alcanzar los objetivos propuestos, lo que fue generando estrategias para compartir y orientar el conocimiento. Según Giraldo y Ateortúa en el 2010, la necesidad urgente no es más la información, sino mejores maneras de decantarla, organizarla e interpretarla. El desafío ya no es más procesar información, sino crear, comunicar, disponer y conservar el conocimiento. Estos cambios, sujetos a la historicidad del hombre, a los retos impuestos por la globalización, que enfrentan al sujeto a un entorno dinámico y cambiante, donde las maneras de organizarse sirven de apalancamiento en la búsqueda del mejoramiento continuo, fueron gestando nuevas conceptualizaciones desde la misma necesidad de agruparse y hacer comunidad para obtener resultados. De aquí se originan las comunidades de práctica. Giraldo y Ateortúa en el 2010 ofrecen un primer acercamiento al concepto de comunidades de práctica al considerarlos como una iniciativa de generación de conocimiento que pretende la conformación espontánea de grupos de personas que comparten conocimientos de un tema específico. Para Márquez, Spunni, González y Gilberts en el 2011, las comunidades de práctica son espacios en los que los grupos iguales comparten sus conocimientos y experiencias, construyen de manera colaborativa y participativa el conocimiento a partir de las habilidades, constituyéndose en un elemento fundamental para el desarrollo profesional de los participantes. Rubiano Gómez, a partir de los planteamientos de Wenher en 1998, las define como grupos de personas con intereses, preocupaciones y problemáticas en común acerca de un tema que desean reunirse para encontrar una solución y respuesta a sus problemas. Organización de una comunidad de práctica profesional. Vega y Quijano en el 2010 plantean que existen vínculos indisolubles en las comunidades de práctica como son el aprendizaje, la práctica, la experiencia y la socialización del conocimiento, que son elementos significativos que representan una estructura complementaria de carácter informal e integradora cuyo fin es mejorar las tareas diarias de la organización. Para Larroyarte, Rivera, citado por Vega Quijano en el 2010, identifican aspectos críticos en la organización de las comunidades de práctica, como son el tipo de conocimiento que se desea compartir, el grado de conexión e identidad que existe entre los integrantes de una comunidad, la integración y el intercambio del conocimiento y el trabajo. Bonnefoy, Cajamarca, Molina y Stephen Ford en el 2009 plantean que la comunidad de práctica se fundamenta en los planes estratégicos y el plan de trabajo. Establece etapas para la organización de una comunidad de práctica así: organizar el grupo, establecer el grupo y los objetivos del grupo, establecer los temas o asuntos a tratar, llegar a un consenso sobre el objetivo, registrarse y darle formalidad al grupo, establecer las necesidades o intereses de los miembros actuales o los miembros potenciales y especialmente elaborar un plan de acción.
establecer los espacios para reunirse, que pueden ser presenciales o virtuales, y finalmente presentar la comunidad. Las estructuras sociales que se generan en las comunidades de práctica, donde interrelacionan los individuos, adquiere su importancia en la medida en que se construye y comparte el conocimiento. Su organización requiere una serie de etapas que generalmente inician con el diseño mismo de la comunidad de práctica. Luego se abren espacios de diálogo, opinión o debate. En este espacio se identifican la experiencia, los intereses y se afirma el conocimiento. Se establecen los grupos con los niveles y roles de participación y se ubican los espacios para que se susciten los diferentes diálogos con un tacto directo entre cada uno de los miembros. Espacios de discusión y aprendizaje donde se expresen las ideas, espacios de comodidad, tranquilidad para que fluyan las ideas. Se requiere identificar los intereses centrales de la comunidad de práctica en materia de conocimiento sobre determinado tema y fomentar un ritmo para mantenerlo. Componentes de una comunidad de práctica. Vega y Quijano en el 2010 identifican a partir de los planteamientos de Wenger 4 aspectos que evalúan la integración de una comunidad de práctica, como son el significado, la práctica, la comunidad y la identidad. En realidad son varios los autores que coinciden en sus apreciaciones desde los postulados de Wenger en establecer estos 3 componentes indispensables para la existencia de una comunidad de práctica. Recordémoslos: el dominio, la comunidad y la práctica. Otro proceso muy importante en la comunidad de práctica es la selección de los integrantes. Determinar aquellas personas con las que se puede coordinar o crear sinergias para resolver problemas, utilizando la experiencia, las habilidades y el conocimiento como apalancamiento de nuevas ideas que permitan construir un repositorio para trazar una nueva ruta hacia el conocimiento. También se establecen los propósitos y se elabora un plan de acción que se controla y se concluye. Vamos ahora a ejemplificar la comunidad de práctica. La pretensión es describir cómo un grupo de académicos organizan una comunidad de práctica en el contexto de una institución educativa de media en Colombia, donde el ideal que los une es la búsqueda de herramientas para mejorar la calidad de la educación que se le imparte a sus estudiantes y la identificación de las buenas prácticas docentes que llevan a constituir comunidades de práctica y promueven ambientes significativos de aprendizaje. Existe la necesidad de caracterizar las buenas prácticas en la institución educativa, las buenas prácticas de los maestros que de alguna forma logran utilizar a su favor los factores preponderantes de la globalización, como la influencia de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y comienzan a generar condiciones de movilidad en el aula, que para Barrios, en el 2008, minimizan los aspectos que obstaculizan el aprendizaje. Prácticas realizadas por docentes que protagonizan ambientes que logran, según Zabalza en el 2012, despertar en los estudiantes la necesidad por aprender su materia, que los obliga a mirar lo que están haciendo los docentes dentro del aula, porque para Zabalza la primera condición para trabajar sobre buenas prácticas es que existan. El ejercicio que se presenta a continuación a manera de ejemplo es una reunión de una comunidad de práctica que busca contribuir para resolver el cuestionamiento de cuáles son los elementos diferenciadores de las buenas prácticas docentes que forman comunidades de práctica y generan ambientes efectivos de aprendizaje en las condiciones de la educación pública del país. Veamos cómo este grupo de pares académicos vienen trabajando y en este momento se reúnen para conceptualizar, a partir de la literatura científica encontrada en fuentes indexadas, intentar darle una conceptualización a qué son las buenas prácticas para identificar esos elementos diferenciadores presentes en las buenas prácticas de su institución educativa. Escuchémoslos. Muchas gracias por presentarse nuevamente en este encuentro que nos sirve para crecer como profesionales, que nos sirve para crecer pedagógicamente. La agenda que ustedes habían recibido, quiero que la miremos, la revisemos, la probemos
es oración, puesta en común del trabajo. Habíamos quedado en que íbamos a indagar de los diferentes autores para poder identificar cuáles son las buenas prácticas docentes. Con esa información que hoy todas nosotras traemos, vamos a hacer la identificación de las fichas conceptuales y de contenido para poder empezar a que determinemos los elementos diferenciadores de las buenas prácticas docentes para poder establecer juicios de valor en los docentes cuando estamos en este proceso de selección de toda Valeria que nos colabore con la oración. Vamos a invocar la presencia del Señor en esta semana cuando estamos viviendo la fiesta de Dios para que como iglesia particular de Cúcuta los integremos. Este trabajo teníamos previsto que íbamos a consultar diferentes autores en las fuentes de Nova o cualquier fuente indexada, de revistas indexadas. ¿Cómo nos fue con este ejercicio? Pues bastante bien. Yo quiero comentarles sobre un artículo que leí en la revista Panamericana de Pedagogía de Espinosa Jiménez del año 2014 titulado Los saberes y quehaceres del pedagogo. Este autor nos habla de que la enseñanza es una práctica de adquisición y apropiación del conocimiento que está basada en la identidad propia del docente, pues es el docente quien porta los saberes y quien utiliza prácticas innovadoras para llevar a transmitir esos aprendizajes a los estudiantes y buscar generar nuevo conocimiento. De ahí la importancia de la labor que el docente realiza dentro del aula o fuera de ella, si es el caso. Y precisa también que la labor realizada por el docente es fundamental para el proceso de enseñanza-aprendizaje. No sé qué opinan ustedes, compañeros de la Sonia Espinosa, en lo que yo tengo entendido, Espinosa en ese artículo, él presenta la práctica del docente como un elemento fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero asimismo dice que depende muchísimo de las metodologías que el maestro implemente en su labor. Estamos hablando como de... Sí, y también depende de la intencionalidad del maestro a la hora de llevar la práctica, porque la intencionalidad que el docente tiene es fundamental para que genere nuevo conocimiento en los estudiantes y para que ellos puedan apropiarse de su conocimiento. Con respecto a esa intencionalidad de la que habla Sonia, nos resulta muy interesante en las prácticas o en las experiencias, porque para el caso estamos hablando de intencionalidad en un momento histórico que exige prácticas pedagógicas innovadoras, prácticas pedagógicas que estén en línea directa con las necesidades del tiempo. Ok, esto me llama la atención porque son investigaciones sobre Jiménez, porque en la realidad lo que estamos haciendo con nuestros niños en el proceso de investigación que llevamos, el niño se enamora del área de la materia, es más por el docente, la forma como el docente presenta su clase, la metodología que está empleando y no en la materia en sí, en nuestro contexto de nuestros niños, la labor que están ejerciendo los docentes, en lo que les pregunta, que para ellos es una buena clase. Entonces ellos empiezan a hablar desde el docente, la forma como él se proyecta en el aula. Entonces estoy muy de acuerdo de nuestra realidad, influye muchísimo nuestro papel, la metodología que empleamos para que nuestro niño se aprenda al conocimiento, para que le guste aprender. Eliana, tú estás hablando de la multiculturalidad que se da dentro de la complejidad de las aulas de clase a la que se enfrenta todos los días el maestro. En esos avances en el 2012 es muy claro. Él nos explica cómo el docente hace parte de un complejo donde se presentan diferentes tipologías de aprendizaje, diferentes actores que promueven a su vez desarrollo de aprendizaje. Yo pienso que es una de las realidades en las que todos los días están inmersos nuestros maestros y en ese sentido la sociedad de Ciudad Mérida estamos inmersos en un conflicto, vamos a quedar inmersos también en un post-conflicto. ¿Cómo es importante aquí identificar esos elementos diferenciadores que van a hacer que el maestro, o que están haciendo, en realidad nuestras instituciones están haciendo que el maestro marque una diferencia en el desarrollo de esas aulas de clase, en el desarrollo de... Pues para complementar su opinión, señora rectora, y retomando algo que dice Mérida ahora cuando nos
hablaba del tiempo, del cambio del tiempo, Zabalza es muy claro cuando habla de que en este momento no se necesita, el sistema educativo colombiano no necesita que estandaricemos patrones de comportamiento, sino que por el contrario necesita de actores que promuevan cambios innovadores para que se generen conocimientos. Y él es específico cuando nombra 3 ejes fundamentales para este proceso educativo que él le ha denominado a ese tipo de cambios el postmodernismo. Él habla del aprendizaje, que indudablemente tiene que haberlo, habla de la calidad y habla de las buenas prácticas docentes a este respecto. Sí, probablemente Zabalza se sustente en la filosofía latinoamericana, cuando los filósofos latinoamericanos hablan de que a nosotros nos tocó asumir el posmodernismo sin haber pasado por el modernismo. Y si lo ubicamos en el momento histórico actual, tenemos un posconflicto que ya se nos vino encima, que ya lo tenemos en las aulas. Y frente a eso, pues, tenemos que generar respuestas. Bien, yo quisiera a nivel de cómo que nos organizamos, que sepamos que Dianita está tomando unos apuntes, como siempre, muy juiciosa en este proceso, y finalmente ella está tomando apuntes de las ideas que nosotros estamos generando, pero al final de la jornada vamos a mirar cómo nos quedan las fichas conceptuales. Entonces yo le pido el favor que cada una vaya sintetizando ahí sus ideas para que después podamos armar la ficha conceptual como tal, por cada uno de los autores que podamos estar manejando. Ya hemos hablado de Deleuze, de Zabalza, Muy interesante, cuando Mérida habla, entonces vamos como uniendo o entreteniendo las ideas y las puestas en común de los autores, y entonces me llama la atención y lo que dice Valverde, Fernández y Revuelta. Ellos hablan de que los seres humanos, todos tenemos a lo largo de nuestra vida una serie de capacidades, talentos, destrezas que hemos ido desarrollando, pero que eso lo hemos ido desarrollando positiva o negativamente de acuerdo al grado de motivación que hemos obtenido. Afirman también que en educación la mayoría de las investigaciones educativas han pasado por alto el mundo emocional de los seres humanos, y ellos lo afirman basados en un grupo de investigaciones que se hicieron en el año 96. En el año 1996 concluyeron ese grupo de investigaciones que definitivamente nuestros sentimientos, nuestras emociones, el conjunto de nuestro mundo emocional impactan negativa o positivamente en la educación. Y a nivel personal, pues opino, leyendo este documento, que el autor nos hace, los autores, Valverde, Fernández y Revuelta en el 2013, nos hacen a los docentes una invitación a interactuar con los estudiantes en el aula, generando sinergias, qué tipo de sinergias, sentimientos, emociones, intereses positivos para llegar al verdadero aprendizaje significativo que tanto se nos ha dicho y se nos dice que aprendizaje significativo, pero es cómo llegamos a él. Este autor nos está dando una clave: lleguemos al estudiante a través del mundo emocional. O sea, que ahí tenemos un primer elemento diferenciador de las prácticas pedagógicas, porque efectivamente Valverde, Fernández y Revuelta dicen que las emociones impactan negativa o positivamente, que es lo que estábamos hablando nosotros en la reunión anterior, cómo el desarrollo del maestro desarrolla positiva o negativamente ese impacto educativo, ese quehacer en el aula. Dice, dado a que los docentes producen cambios cognitivos estructurales, esa es la importancia. Entonces yo pienso que podríamos completar, si están de acuerdo, con un primer elemento diferenciador, que es las emociones, el manejo de las emociones. Estamos muy de acuerdo con todos los postulados de Daniel Goleman. Y lo vivimos de manera clara en los procesos de lectura y escritura, como cuando en la estructura dinámica del proceso que mantiene la institución educativa, el maestro hace lectura de viva voz, entonces con toda intencionalidad mueve las emociones de los estudiantes y les muestra giros, expresiones, formas, matices que están presentes en el texto, pero que esperan por un mediador que se les revele, que le permita disfrutarlas para que él en un momento dado también se acerque al texto para degustarlas. Y es que efectivamente ya está comprobado, y se ha comprobado, se ha dicho mucho, que el mundo emocional juega un papel importante, porque a nosotros, si hiciésemos una reflexión, una actividad cada una de nosotros, nos daremos cuenta que hay detrás de esos procesos de lectura hay emociones. ¿Quién me enseñó a leer? ¿Quién me enseñó a escribir? ¿Por qué amo la lectura? ¿Por qué la rechazo?
qué sabores, qué olores, qué colores recuerdo yo de mi infancia cuando leía, con qué persona me siento más cómoda al leer, ¿sí? Cómo transmito eso a mis estudiantes, a mis hijos. Entonces, indudablemente, yo estoy muy de acuerdo con la propuesta de estos tres autores cuando hablan de que los maestros no podemos desconocer, pasar por alto el mundo emocional en el que se encuentran Pero, sus ¿qué es lo que hemos tenido mérito de la institución? Que no solamente hemos tenido en cuenta la motivación y las emociones de nuestros estudiantes, sino también hemos venido trabajando por las emociones y motivación de nosotros los docentes. Eso es lo que nos ha permitido crecer como colectivo en un proceso, pues digamos así como democrático y respetando el pensamiento y sentimientos de cada uno de nuestros docentes. Eso nos ha permitido crecer como comunidad académica, ya no solamente nosotros, sino ya podemos decir que un gran grupo de docentes de la institución se identifica con nosotros, porque sienten las mismas emociones, están motivados en lo mismo que nosotros como líderes. Entonces me parece importante anotar que no solamente tengamos en cuenta al estudiante las emociones, sino también nosotros los docentes en este proceso. Indiscutiblemente, es un hecho que precisamente Valverde incluye, en que son los sentimientos propios de la persona dentro de un aula educativa, convergen los actores educativos y juega un papel importante los sentimientos del docente, juega un papel importante los sentimientos del niño, pero él es muy claro al decir que esas sinergias y esos sentimientos que son propios de la persona van creando en ellos la necesidad Aquí nos queda claro un desenvolverse. elemento bien interesante para la institución educativa, y es como en algún momento de la historia perdimos el ritmo en la institución educativa y la ética y la moral pasaron como a un segundo plano, y en este momento, cuando echamos manos de sentimientos, valores, creencias, todo ese mundo de principios, la ética, la moral y los valores son Es importante anotar en el día de hoy es González y González. Ya nos enfoca la importancia de estas buenas prácticas, la influencia que tiene la familia en esta tarea de la educación. La familia como un núcleo necesario de la formación de ese individuo, de sus valores, en cuanto al respeto, la tolerancia, el amor, incluso el interés por el aprendizaje. Todo eso viene en formación desde el núcleo familiar. Por eso me parece importante que tengamos en cuenta lo que nos dice González y González. Claro que sí, ¿no? Alguien tiene, yo no conseguía González y González, alguien tiene en qué año. Sí, eso? nuestro González y Ay, y la compañera habla de la familia, pero él habla de dos pilares fundamentales en los que se basa la formación de una persona. ¿Cuáles son? La familia y la institución educativa. En la familia es donde se adquieren los valores como el respeto, el amor, la tolerancia. Y él dice que la institución educativa se encarga de enseñar conocimientos técnicos, y que simplemente lo que hace la institución es como seguir promoviendo ese grupo de valores que ya cada estudiante los trae adquiridos de su familia. A eso se refiere. Refuerza el concepto de Valverde. Refuerza el concepto de Valverde. Entonces, y ahí mirando, entonces me llama la atención Álvarez viene a reforzar el concepto de Spinoza, porque Spinoza dice que es muy importante el trabajo del maestro, lo que hace. Y Álvarez dice que para que el maestro haga una buena práctica pedagógica hay tres claves que no las puedes conocer en ningún momento. La primera, la planeación de su clase; la segunda, la colaboración; y la tercera, la innovación. Y cuando él habla de la planeación, dice que el maestro debe estar dispuesto a planear, y ojalá en colectivo. ¿Por qué en colectivo? Porque es cuando uno pone como ¿cómo lo dijera? Como en contraposición, uno compara los saberes que uno tiene con los saberes de otros, y se llega a acuerdos colectivos. Sonia, eso es derribar paradigmas, que es indiscutiblemente lo que estamos hablando, Noelia, porque estamos intentando nosotros mirar en las prácticas de nuestros maestros cómo se salen de las prácticas convencionales, cómo esa imagen desdibujada del maestro que dicta clases académicas donde manejan una estructura de los estudiantes diferente, se rompe con nuevas metodologías, que precisamente es el sentido de esta reunión, identificar esas buenas prácticas que ellos están haciendo para volver los estudiantes, esta enseñanza-aprendizaje, yo diría, de una manera más eficiente, y más que eficiente es como adaptado a la realidad, como ajustado a lo que están necesitando con tanta urgencia en este momento a nuestros muchachos. Muy bien, Sonia, yo les agradezco muchísimo. No sé si ya no había dicho algo de las TICs, otro elemento. Sí, que
muy acorde a la actualidad que estamos viviendo de nuestros estudiantes, es como ellos están utilizando las herramientas de las TIC y posiblemente nosotros los docentes, algunos de pronto la vean como una amenaza y las TIC es una herramienta muy buena. Por ejemplo, decía el vecino, lo más importante para hacer una buena práctica es saber utilizar esas herramientas. Esta innovación sabemos que nos dan en las TIC, nos cambia totalmente las prácticas pedagógicas, muchísimo, nos exige. ¿Qué plantea los muchachos? Sí. ¿Me regalas el nombre del autor? El autor, sí, vecino. Manejo de las emociones, Desarrollo de habilidades sociales. desarrollo de habilidades sociales. Ese desarrollo de habilidades sociales está muy enlazado con lo que nos plantean los sociólogos y que se está dando realmente en el aula de clase, en los procesos que estamos viviendo, es cómo el sujeto individual se moldea a partir del sujeto social y asimismo el sujeto social se conforma nuevas estructuras a partir de los cambios que se dan en el sujeto individual. Y es así como se gestan los cambios en los comportamientos escolares. De esa manera nosotros podemos hablar perfectamente de unos perfiles de entrada cuando el niño entra a la institución educativa, cuando ingresa, y unos perfiles de salida cuando efectivamente sale. Eso concuerda con lo que hablaba Sonia de González y González, los pilares fundamentales de la familia. La emocionalidad. El maestro tiene que aprender a manejar esas estructuras dentro del aula, de hecho convive con ellas. En un segundo elemento diferenciado, pienso yo, de colocar aquí la postura del docente o la intencionalidad del docente, que me parece que es muy importante antes de ¿El manejo de las emociones? la intencionalidad del docente. Es una cosa diferente. La intencionalidad que como docente tengo cuando voy a llegar al aula, ¿cuál es mi intencionalidad? Entonces puede ser una intencionalidad, ¿cómo voy a afectar positiva o negativamente el manejo de las emociones para que me generen nuevos conocimientos? Y un tercer elemento diferenciador de lo que discutíamos acá, lo hablamos que indudablemente yo lo redacto así, relación entre la familia y la institución, o no sé, compañeras, si ustedes lo quieran llamar, la alianza estratégica entre la familia y la institución, porque indudablemente no podemos desligar la familia de la institución y la institución de la familia, y los docentes no podemos desconocer que nuestros estudiantes tienen un contexto familiar muy diverso, por cierto, cada uno particularizado. Y perdón, Sonia, y que esa implicación, esa coimplicación entre escuela y familia lleva más que todo a plantear una ampliación del horizonte institucional. El horizonte institucional rompe con la barrera de las cuatro paredes y se funde con la familia para ser una sola institución social. Claro que sí, un solo ente social. Y otro cuarto elemento al que plantea Diana desde la postura del vecino en el 2003, que es la influencia de las nuevas tecnologías que indiscutiblemente estamos inmersos en eso, de que nosotros dependemos también de esa tecnología de la información. Ahí en el que la compañera Eliana nombraba, yo también lo tomo, ¿no?, como una invitación del autor a los maestros. Nosotros no podemos desconocer el momento histórico que vivimos, como decía mi Amelia, no podemos desconocer que estamos en una sociedad digital, que el mundo que gira en una sociedad digital y que nuestros estudiantes ya nacen, digo yo, con el chip tecnológico activado. Entonces los maestros, es una invitación a que los maestros estemos a la par con el momento que vivimos. No podemos seguir desconociendo que la tecnología indudablemente se tomó no solo la educación, sino todos los espacios de nuestra vida. Entonces yo creo que esa es la invitación que nos hace el vecino, a que revisemos pues cada uno dentro de nuestra propuesta que tenemos, dentro de nuestro trabajo, de nuestro labor fundamental que es Spinoza, cómo vamos a incluir la tecnología y las TIC en nuestro quehacer pedagógico. Es como una invitación de vecino a revisar esa relación mía con las TIC, porque no podemos quedarnos atrás. Bueno, yo les agradezco mucho y después de todo esto, miren que hemos traído una cantidad de información de autores que incluso les agradezco porque algunos de ellos los desconocían. Yo sé que nos hemos complementado en el manejo de los autores y Bianquita aquí que nos hizo yo quisiera que en este espacio de la reunión miremos las ideas que tomó Diana, a ver si las dejamos textualmente o corregimos lo que ella nos ha planteado ahí. ¿No nos
Entonces intentemos proyectar y leamos, vamos a leerlas y compartimos la idea que ella nos sintetiza, a ver si corregimos el texto. Valdría la pena que esa relatoría que nos quedó ya lista, como que nos la hicieran llegar a los correos para si hay necesidad de agregarle algún detalle que se hubiera pasado por ahí. Perfecto, doña Amelia. O sea, leamos, Claro. corrijamos algo y nos la llevamos todos. Dianita nos la regala en los correos electrónicos y la tendríamos para que en una próxima reunión ya cada uno la revisa, la profundizamos un poco más, porque la próxima reunión vamos a intentar organizar toda la propuesta conceptual de lo que significan algunas prácticas. Estaríamos hablando como de algo así como un artículo de revisión literaria de buenas prácticas y quedamos ese proceso, yo pienso que se lo podemos socializar a los docentes. Muchísimas gracias a todos. Hemos hecho una tarea en estas 4 horas de sesión. Hemos hecho una tarea significativa. Espero que sea muy valiosa o se va a ser muy valiosa para el proceso que estamos realizando. Yo les agradezco su entrega, su dedicación y su participación. Ahora nos queda un compromiso, que es, habíamos dicho que era leer las fichas. Diana nos envía al correo las fichas. Ayúdenme. Nosotros hacemos la revisión, verificación, cualquier cosa que haya que y se la devolvemos a Diana para que ella sintetice. Para que ella sintetice y en el próximo encuentro nos vamos a intentar todas a vivir una experiencia de crear un artículo de revisión, de hacer un artículo de revisión. ¿Qué les parece? Y ese artículo es el que le vamos a entregar a nuestros maestros para que ellos a su vez se conceptualicen. Yo pienso que empezamos.